Es un instrumento computarizado, un algoritmo, donde obtiene una serie de factores de riesgo clínico y estima un riesgo de fractura a los 10 años. Lo importante del FRAX es que utiliza factores individuales, le da una potencia en el factor como riesgo de fractura y además lo interactúa con otra serie de factores para realmente optimizar más qué paciente está en riesgo de fracturarse. Realmente ha sido un gran avance, porque ustedes recuerden que utilizamos la densidad mineral ósea como riesgo de fractura, después utilizamos la calidad del hueso, el ultrasonido, factores clínicos, y en este estudio, con digamos, algoritmo CANIS, estableció una serie de factores que tenían una potencia en cuanto al riesgo de fractura por diferentes trabajos a nivel del mundo. Hoy en día, el FRAX es una herramienta que está en la página web. ¿Dónde está en la página web, donde cualquiera puede acceder a ella? Hay una serie de factores de riesgo individuales, repito, sexo, edad, el peso, antecedentes de fractura. Podemos establecer en qué país más se nos acerca hoy por hoy ya Colombia, gracias a un trabajo que hicimos en Barranquilla de incidencia de fractura de cadera, ya lo ha incorporado CANIS dentro del FRAX y podemos nosotros escoger nuestro país para estar más optimizados en nuestra población. Todos estos factores de alguna forma tienen una fortaleza, como repito, dentro de la parte estadística, pero vamos a ver y vamos a ser un poquito críticos en el FRAX dentro de sus limitaciones. Entonces es un modelo que determina la importancia de cada factor de riesgo clínico y lo optimiza interactuando con otra serie de factores de riesgo. El problema del FRAX y sus limitaciones es que no tiene en cuenta algunas variables como caídas, marcadores óseos, otro sitio de densidad mineral ósea. El FRAX solo evalúa la densidad mineral ósea de cadera, no incluye columna. Como vamos a poner algunos ejemplos, vamos a ver la diferencia que hay cuando solo utilizamos cadera y no utilizamos columna. Osteoporosis está definido, como aprendimos, en columna o fémur, pero el FRAX no incluye sino nada más fémur. Como decía también Ramiro, en la diabetes, no solo la diabetes, enfermedades secundarias no las incluye el FRAX. Entonces nosotros, él muy bien decía, tiene un paciente con diabetes, le hacemos el FRAX y no nos da una certeza, pero es que es una enfermedad secundaria que no está valorada dentro de los factores de riesgo del FRAX, lo cual el FRAX nos ayudaría algo más la diabetes, que clínicamente la tenemos que valorar independientemente porque no está incluido dentro del FRAX. Se reunieron en Bucarest el grupo de ISCD y establecieron unos patrones y unas declaraciones sobre el FRAX en donde cuál era realmente lo que subestimaba o sobreestimaba el uso del FRAX. Entonces el FRAX puede subestimar la probabilidad de fractura en individuos con una historia familiar de antecedentes de fractura no de cadera. ¿Qué significa? De que en el FRAX nos pregunta, a la paciente le preguntamos, antecedente familiar de fractura de cadera, nada más. Si la familiar tiene fractura de vertebral, no se incluye en el FRAX. Entonces es ya digamos una limitante porque solo incluye antecedente familiar de cadera. No están incluidos los marcadores óseos, que realmente de alguna forma cuestionados, pero hoy por hoy son una herramienta también para el riesgo de fractura muy validado en el riesgo de la fractura. Entonces vamos a ir por algunas patologías muy concretas con una serie de casos clínicos para entender realmente cuál es la limitación verdadera y no de forma teórica nada más. En cuanto a la artritis reumatoidea, el FRAX no evalúa el grado funcional de la artritis reumatoide. Nosotros tenemos una artritis reumatoidea de 1 año de evolución, o de 2 años de evolución, o de 10 años de evolución. El paciente en grado funcional 1, 2, o 3, o 4, que eso valora el grado funcional, si necesita ayuda, si puede hacer las cosas por sí misma, etc. Es decir, el grado como de capacidad funcional de la paciente no está valorado en el FRAX. FRAX simplemente dice, ¿tiene artritis reumatoidea? Sí o no. Y de hecho eso es una limitante. El FRAX usa solamente respuesta de sí y no realmente el contexto de la enfermedad o de la patología o el tratamiento. El FRAX en estos pacientes realmente subestima. Entonces, veamos este caso clínico. Esta es una paciente de 45 años con el diagnóstico de artritis reumatoide de 1 año de evolución. Tiene una sinovitis persistente en los últimos 3 meses.
lleva un año de evolución, pero en los últimos 3 meses ha habido una sinovitis persistente del paciente, de la paciente. No ha tomado corticoide, está en tratamiento con metotrexate, que la consideramos dosis baja, digamos 7.5 miligramos, su ácido fólico y naproxeno. A nivel de manos, le vemos una erosión marginal, que es casi que el comienzo de la erosión del daño articular en la artritis reumatoide. Una velocidad relativamente baja, no muy alta, un factor reumatoide y la anticitrulina positivo. Así que una paciente con artritis reumatoidea, 45 años, un año de evolución y sin corticoides. Aquí están las manos, donde vemos sinovitis a nivel de interfalángicas proximales, respecto a las metacarpofalángicas, no hay atrofia de interóseos, y los carpos, aunque no se ven, no hay afectación de carpos. Una erosión marginal muy leve a nivel de la interfalángica proximal, lo que nos indica pues, la agresividad de la persistencia de la enfermedad. Le hacemos el FRAX a la paciente. Entonces, dentro del cuestionario, 45 años, tenía ya un test score de 2.6, o sea, tiene una osteoporosis densitométrica, tiene artritis reumatoidea, y de los factores de riesgo clínico, el único positivo sería de artritis reumatoide. Se le hace FRAX y miren el valor. Les recuerdo el valor. Por encima de 3 sería riesgo de fractura a 10 años en fractura de cadera, y por encima de 20 fractura en cualquier otro sitio. La paciente con artritis reumatoide lleva un test score de menos 2.6 y el FRAX nos está diciendo, está tranquilo, no la traten, no hay ningún problema, no hay ningún riesgo de fractura. Y un paciente con AR y con un año de evolución y que además tiene una osteoporosis. Entonces, miren una limitante que nos podría dar el FRAX con esto. La paciente sigue su evolución, ya afecta metacarpofalángicas también, miren cómo hay inflamación y casi formación de pano sinovial. La paciente le instauraron, tiene una velocidad elevadísima, una PCR elevada, y le colocaron 10 miligramos de metilprednisolona en dosis variable, pero mantuvo, al parecer por la historia que me contaba, ya tenía 4 meses casi tomando 10 miligramos continuos. Para nosotros una dosis un poquito alta, siempre manejamos dosis entre 5 miligramos, incluso la bajamos, pero podemos llegar a 10, a 15, dependiendo de la actividad inflamatoria. Entonces, es una paciente que siguió con la actividad y le hacemos nuevamente el FRAX. En el FRAX, la misma edad, ya lleva un test score de menos 2.8, ha evolucionado su osteoporosis. Ya en los factores de riesgo colocamos que sí está con artritis reumatoidea y que sí está tomando corticoides, 10 miligramos de corticoides, lo cual hay un riesgo de fractura. Nosotros, por guía de la ACR, el Colegio Americano de Reuma, hay que tratar al paciente con corticoides, con artritis reumatoidea y más con una osteoporosis. Pero en el FRAX nos está diciendo, tiene 2, no hay que tratarla, no hay riesgo de fractura. Entonces miren cómo hay una limitante en el FRAX. El FRAX es una herramienta, nos puede ayudar, pero hay que ver clínicamente el contexto del paciente. Muy bien. Esto es otra paciente, la misma edad, 45 años, con artritis reumatoidea, lleva ya 5 años de evolución, aquella lleva un solo año. Afectación de manos, hombros, rodillas, hay una sinovitis persistente con deformación y formación de pano sinovial. El pano es el engrosamiento de la membrana sinovial por una persistencia y una cronicidad en la sinovitis. Ya hay limitación en los hombros, desviación cubital en las manos. Ha estado con tratamiento con corticoides entre 5 y 10 y 15 miligramos desde hace 18 meses. O sea, el paciente ha venido con dosis baja, sube, baja, etc. Pero ha tenido una persistencia en el tratamiento con corticoides. Incluso intramuscular de forma indiscriminada o indisciplinada. Ya está con metotrexate 15 miligramos y el paciente está en terapia biológica con Enbrel y letal C. Le hacemos radiografía de mano, presenta unas erosiones óseas con subluxación. Esta es la clínica de la paciente. Vemos aquí, efectivamente, aquí hay aumento de formación de pano sinovial con gran atrofia, desviaciones cubitales. Es decir, que hay un grado funcional mucho más avanzado, a diferencia de la anterior, que hay una sinovitis que todavía tiene una funcionalidad de grado 1. Esto es un grado probablemente 2 o 3 de funcionalidad, que eso el FRAX no nos lo determina. El FRAX dice tiene AR o no tiene AR, punto. Pero no nos dice qué grado funcional está. Y le hacemos el FRAX también, de igual forma, con una evolución mucho más avanzada, repito, y mire que los factores que anotamos, y el FRAX nos muestra en cadera 1.5 y en mayores 3.2, es decir, sigue siendo un FRAX
sin riesgo de fractura. Y un paciente que realmente con la característica clínica está en riesgo de fractura. Entonces, eso, digamos, es una limitante dentro del FRAX. Uy, vamos a poner otro caso clínico que quizás es de la fortaleza. Me regalas agua, por favor. Es de la fortaleza que tiene el FRAX. Y mencionaba Ramiro sobre la edad, el tiempo. Y este es un caso que sí nos muestra la fortaleza del FRAX. ¿En qué sentido? Vamos a ver. 58 años, mujer, 8 años después de la menopausia, el peso de 60.5 kilos, no historia familiar, y tiene un FRAX, una densidad mineralosa de 2.4, una osteopenia, pues, digamos, avanzada, ¿no? Casi osteoporosis, y una osteopenia importante. Se le hace un FRAX, 58 años, y da un FRAX leve. Tiene 2.4, 58 años. Quizás el doctor Juan Carlos Vargas y Ramiro la tratarían. 2.4, 58 años con menopáusica, por guías, exacto. Es una paciente que tiene riesgo para tratarla, porque tiene una osteopenia de 2.4, es posmenopáusica, 58 años, y bueno, hay que mejorar la masa ósea. Pero el FRAX no dice, no la trate. Yo le explico. Ahora, esta es una 77 años de edad y solo una osteopenia de 1.4. Aquella tenía 2.4 y esta tiene 1.4. Le hacemos el FRAX y el FRAX sí me da 3.1 de riesgo en cadera. Fíjense que solo la edad me está indicando un riesgo importante de fractura. Que eso es lo que el FRAX ha empezado a determinar. Tratemos de verdad a las pacientes que se pueden fracturar. Y no es lo mismo una de 50 años que una de 77 años. El riesgo de fractura es muchísimo mayor la paciente que tiene 77 años, independiente de la masa ósea. Solo por la edad tiene un gran riesgo de fractura. Y eso es lo que el FRAX sí nos dice, es una fortaleza del FRAX. Porque está discriminando, de pronto, muchos pacientes jóvenes que estamos tratando no deberían estar en tratamiento, y muchos pacientes mayores que no lo tenemos en tratamiento porque nos quedábamos con la densidad mineralosa, sí necesitan tratamiento porque nos da un FRAX de 3.1 en cadera. Entonces fíjense que eso sí, así como en la R era una limitación, en este caso es una fortaleza del FRAX. Fracturas múltiples, el número de fracturas y severidad. Al FRAX se le pregunta es antecedente de fractura, punto. Pero sabemos muy bien que el tipo de fractura, el número de fractura, la severidad, mostraba yo en la diapositiva anterior de mi charla, por la clasificación de Yenal, grado 1, grado 2, grado 3. Ese grado 3 indica la severidad de la fractura. Y no es lo mismo tener 3 fracturas, el riesgo es muchísimo mayor que tener una sola fractura. Entonces el FRAX no pregunta cuántas fracturas ha tenido, sino si ha tenido fractura, sí o no. Y miren, grado 1, grado 1, grado 2, este es un grado 2. Si esta paciente está en diferentes riesgos de fractura posterior a esa paciente. Y lo mismo esta paciente. Son totalmente diferentes el riesgo que tienen estas pacientes con el antecedente de fractura. Y el FRAX pregunta, ¿fractura sí o no? Entonces, es una limitante. Corticoides es otro tema. El FRAX pregunta corticoides sí o no. La dosis que el FRAX calcula es un promedio de 2.5 a 7.5 por llama el guía GPRD de Estados Unidos, donde es la medicina general. ¿Cuál es el promedio que se ubica en la dosis de corticoides? De 2.5 a 7.5. Pero ¿qué pasa al paciente que toma más de 7.5 o que está por debajo de 2.5? Está subestimado o sobreestimado. Entonces hay realmente un inconveniente en colocar, como los pacientes que he puesto anteriormente, sobre corticoides sí o no. Y aquí hay un caso, lo vamos a ver, un caso clínico, donde un paciente varón de 53 años con lupus. En el lupus utilizamos dosis bastante altas, en bolos de esteroides, 1000 miligramos en ocasiones, por 3 dosis, por 3 días, en ocasiones dosis bastante alta intravenoso. Entonces es bastante agresivo el tratamiento corticoide, y en el FRAX nos pregunta es si tomó uno sí o no, y de 2.5 a 7.5. Entonces miren cómo no es bien valorable tener el paciente, y el FRAX le hacemos y tiene 0.2. Lupus, que per se es una enfermedad que puede conllevar por todo el mecanismo inmunológico y inmunomodulador que incluso Renato nos ha mostrado, el toma de corticoide a dosis altísima del paciente, compromiso renal, etcétera, articular.
Y el FRAC nos está diciendo, no lo trates. O sea, no hay riesgo de fractura, nos está diciendo. Entonces, si somos muy cerrados a utilizar solo el FRAX para tomar una decisión clínica, estamos equivocados. El FRAX nos ayuda muchísimo, es una guía, un instrumento que nos indica qué paciente puede estar en riesgo, pero el concepto clínico no lo podemos perder nunca. Y miren aquí este ejemplo, donde el paciente con múltiples fracturas de esteroides en el 2002 y el 2012. Miren la evolución, este es el paciente en el 2002, miren la evolución donde hace una fractura y miren cómo avanza la fractura y hace nueva fractura, la toma de corticoide. Corticoide es un medicamento muy agresivo al hueso y que es un riesgo de fractura altísimo. Y repito, nosotros tratamos independientemente de la densidad los pacientes con corticoide. Entonces, en reflexiones con el corticoide, una dicotomía del uso del corticoide, el FRAC es un promedio de dosis expuesta de esteroide según el equivalente el GPRD, que es de 7.5 a 2.5, pero repito, se sale de ese promedio y estamos mal. Entonces es importante, y recalco, que cuando queremos interpretar probabilidades es necesario utilizar el juicio clínico. Cigarrillos y caída, de igual forma, al paciente, cuántas caídas no nos dice, hay pacientes que se vive cayendo, tiene un riesgo altísimo, el fumador sí o no, pero cuántos cigarrillos fuma o no, no lo estipula el FACS. Miren, caídas múltiples, en este caso también, de un varón de 76 años, con múltiples caídas, tiene osteoartritis de rodilla y cadera, y pues tiene una nicturia por probablemente la toma de diuréticos para el tratamiento de su hipertensión arterial. Se le hace el FRAX, el paciente nos da 2.6. Un paciente con esa edad no nos da mucho riesgo de fractura, pero hay caídas, hay un riesgo de caída del paciente y quien no se cae no se fractura. La caída es un factor importantísimo en la fractura. Entonces las caídas son un factor de riesgo para fractura, pero no está incorporada como variable actual en el modelo del FRAX. Así que esa falla de no estar incorporada hay una falencia, una limitación del uso del FRAX. En reflexiones, realmente veríamos que el riesgo de fractura parece ser más elevado que el cálculo del FRAX. O sea, el paciente con múltiples caídas es un riesgo mucho más que el simple FRAX. Y pues uno reflexiona si necesita realmente medicamentos o no el paciente, eso tiene uno que valorarlo, los diuréticos, etc. Por eso es bien importante pensar sobre el paciente y no solo sobre la DMO o el cálculo del FRAX. Quiero recalcar verdaderamente porque es importante. Otro punto importante dentro del FRAX es la densidad mineral ósea. El FRAX solo incorpora el test score de cadera, nada más, no incorpora columna. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis para nosotros es o columna o fémur. Y el FRAX no pregunta por columna, obvia la columna. Entonces, puede sobreestimar o subestimar un valor densitométrico de columna. Y veamos a este paciente. La discordancia entre columna, porque encontramos la discordancia entre columna y fémur. Encontramos muchísimos pacientes con columna osteoporosis y con fémur normal, o viceversa. Esta paciente, 66 años, fumadora, menopausia a los 51 años, antecedente familiar de fractura, tiene un cuello femoral de 1.7, menos 1.7, y una columna con menos 3.5. Este es el fémur, y esta es la columna. Mire, tiene una osteoporosis. ¿Lo trataríamos? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Tiene un test score de menos 3.5, pero obviamente el FRAC me dice que no, porque no incluyó, fue el 1.7 del test score de cadera, no incluyó el 3.5 de la columna, lo cual esa discordancia en el FRAC no nos está ayudando. Es, acorde de las guías, hay que tratar al paciente, pero está por debajo del 20% de fractura mayor, lo cual no lo tratamos si usamos el FRAC así tan específico. Pero no olvidemos el test score de columna, que es menos 3.5. Esa discordancia también es una limitante de FRAX. Miren, si valoramos que el doctor Juan Carlos comentaba la predicción de fractura sitio específico, el cuello de fémur predice fractura de cadera, lo mismo que la columna lumbar. Entonces, la columna lumbar es bien importante en columna y en cadera para el riesgo de fractura.
El FRAC subestima o sobreestima el riesgo mayor de fractura ortopótica cuando el test score en columna lumbar es diferente. Es decir, que básicamente nosotros en el FRAC tenemos un instrumento que nos ayuda muchísimo para buscar un paciente que esté en riesgo de fractura. Pero mi mensaje es un buen instrumento, es una dedicación de un grupo de expertos a nivel internacional. Ha incorporado en este momento una gran población importantísima de muchísimos países, incluyendo el nuestro, donde ya se incluye en la incidencia de fractura de cadera, valorando cada factor de riesgo dentro de la fractura, pero todavía falta mucho. Y lo que yo quiero es que utilicemos el FRAC, porque es una buena herramienta, pero con un juicio clínico bien importante y el paciente enfrente y no solamente en la página web. Muchas gracias.